en ningún otro libro de la Biblia, aparte obviamente de los evangelios, encontraremos una historia de amor más extraordinaria, más chocante, más sorprendente que la que encontramos en el libro del profeta Oseas. Ahora me adelanto a decir que yo no me refiero obviamente a la relación matrimonial entre Oseas y Gomer. Me refiero más bien a la historia que está detrás de la historia. Por eso el mensaje de esta mañana lo hemos titulado El invencible amor de Dios. Porque eso es precisamente lo que encontramos en este libro del Antiguo Testamento, la historia del amor redentor de Dios. Un Dios que ha decidido amar a los suyos, mis hermanos, con una clase de amor que escapa a nuestra comprensión. Este amor es incomprensible. De hecho, Pablo ora en Efesios capítulo 3 para que nosotros podamos conocer la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo que escapa a todo conocimiento. Debemos crecer en el conocimiento de ese amor, pero sabiendo de antemano que ese amor es incomprensible. Es un amor que escapa a nuestra comprensión. La relación matrimonial de Oseas con Gomer es chocante, por decirlo lo más suavemente posible. Es una historia rara, pero la historia que ese amor ejemplifica es sencillamente incomprensible desde toda perspectiva humana. El libro de Oseas comienza como generalmente comienzan los libros proféticos, ubicando el ministerio de Oseas en su contexto histórico. Y ese es mi primer encabezado de esta mañana: Israel en los tiempos de Oseas. Vean el capítulo 1, versículo 1, otra vez. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, eran reyes de Judá, y en días de Jeroboam, en este caso Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. Como muchos de ustedes seguramente saben, las 12 tribus de Israel se dividieron durante el reinado de Roboam, que era el hijo de Salomón, quedando 2 tribus en el sur, el reino de Judá, y 10 tribus en el norte, que a partir de ese momento toma el nombre de Israel. Y fue mayormente para ese reino del norte, es decir, para Israel, que Oseas ministró durante un largo tiempo. Durante la historia de estos 2 reinos, 19 reyes reinaron en el sur, 19 reyes reinaron en el norte. Más o menos la mitad de los reyes de Judá, es decir, en el sur, fueron temerosos de Dios. Pero en el reino del norte, es decir, Israel, todos los reyes, los 19 reyes, fueron impíos. Tomando como punto de referencia los reyes que fueron mencionados en el versículo 1, podemos decir con bastante seguridad que Oseas comenzó su ministerio profético alrededor del año 750 a.C. y concluyó cerca de la caída y la cautividad de Israel, el reino del norte, por manos de Asiria en el 722 a.C. Fue un tiempo de mucha prosperidad material para Israel, pero también de mucha corrupción social, política, religiosa. El reino del norte se había prostituido adorando a Baal, que era el dios del clima y el dios de la fertilidad. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Israel había sido infiel a Dios. Israel había cometido adulterio espiritual. Ellos se olvidaron del Dios vivo y verdadero para buscar prosperidad,
satisfacción, significado en los ídolos falsos del mundo pagano que los rodeaba. Esa fue la sociedad a la que Oseas ministró, y para ser honestos, no muy diferente a la nuestra, llena de gente idólatra, materialista, violenta, moralmente corrupta. Pero mis hermanos, es precisamente a la luz de ese trasfondo tan desolador, tan deprimente, que brilla con más intensidad la gracia y la misericordia de Dios, que es ejemplificada precisamente en la vida y en el matrimonio de Oseas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos Israel en los días de Oseas. Veamos ahora el matrimonio de Oseas. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Para muchos comentaristas, esta orden divina plantea un serio dilema moral. ¿Cómo es posible que Dios le haya pedido a uno de sus profetas que se case con una mujer como Gomer, una fornicaria? En Levítico 21:17, Dios prohibía tajantemente que un sacerdote se casara con una mujer inmoral. Y debemos suponer que esa prohibición se extendía también a los profetas. La pregunta es, ¿el matrimonio de Oseas con Gomer no lo descalificaba para el ministerio? Miren, mis hermanos, desde cualquier punto de vista, lo que Dios le está pidiendo a Oseas no parece encajar con lo que él mismo enseña en su palabra acerca de la santidad del matrimonio. Pero Dios no solo le pidió lo que le pidió, sino que el Espíritu Santo inspiró a Oseas para que eso quedara registrado en la Biblia, para que nosotros hoy, en octubre del año 2022, estemos hablando del matrimonio de Oseas. Fue el Espíritu Santo que quiso que esa historia tan extraña, tan rara, quedara registrada en las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar la actuación de Dios en este asunto? Algunos tratan de resolver el problema diciendo que lo que se narra en este libro es una situación hipotética. En otras palabras, que Oseas no se casó en realidad con una mujer llamada Gomer, sino que se trata de un lenguaje simbólico por medio del cual Dios quiere transmitir el mensaje del libro. Pero mis hermanos, no hay ningún indicio en el libro de Oseas que nos lleve a pensar tal cosa. Los detalles que encontramos en el capítulo 1 y en el resto del libro son los típicos de una narrativa histórica. Aparte de que eso obviamente le restaría fuerza al mensaje que Oseas quiere comunicar al pueblo, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo, como veremos en un momento. El matrimonio de Oseas con Gomer fue real. Y lo que se narra acerca de ella sucedió tal como está relatado en este libro. Ahora, yo debo decir que es muy probable que cuando Oseas y Gomer se casaron, ella todavía no era fornicaria. Recuerden, mis hermanos, que Oseas está escribiendo esta historia en retrospectiva, es decir, después que los hechos ocurrieron. Por ejemplo, si yo dijera que mi esposa y yo, Gloria y yo, nos conocemos desde niños y que íbamos a la misma escuela en nuestro pueblo natal, yo espero que ustedes entiendan que en esa época no estábamos casados. Éramos dos niños solteros cuando íbamos a la escuela. Pero como yo estoy contando la historia en retrospectiva, yo puedo decir que mi esposa y yo nos conocemos desde que éramos niños.
Bueno, eso es lo que parece que está sucediendo aquí. Porque noten que Dios no solo le dice, tómate una mujer fornicaria, sino también hijos de fornicación, y Gomer no había dado a luz a nadie en ese momento. Así que el autor está narrando la historia en retrospectiva, pero Dios sí le estaba pidiendo a Oseas que le entregue su corazón a una mujer que lo iba a traicionar. Dios le está diciendo de antemano, yo quiero que tú tomes por esposa a una mujer que te va a humillar, a una mujer que te va a despreciar, a una mujer que te va a hacer infiel. Ahora, ¿ustedes se imaginan, mis hermanos, cómo fue para Oseas el día de su boda? Vamos a usar un poco de imaginación aquí. Porque la mayoría de la gente se casa con la expectativa, ¿verdad?, de tener un buen matrimonio. Pero Oseas no tenía ninguna razón para esperar tal cosa. Oseas, yo te estoy pidiendo que decidas entregarte por entero a una mujer que te va a despreciar. Yo quiero que tú le entregues tu corazón, que tú te dediques a cuidar, a proteger, a amar a una mujer que te va a ser infiel. Y yo sé, mis hermanos, que esto suena muy chocante, pero como yo les decía en la introducción, la historia que está detrás de la historia es todavía más chocante. Pero 1000 veces más chocante. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, y estoy hablando aquí al pueblo de Dios, estoy hablando a los creyentes, tú y yo somos Gomer. Tú y yo somos esa mujer. Y Oseas no es más que una sombra y sumamente imperfecta de nuestro marido. Cuando Dios nos escogió para ser suyos desde antes de la fundación del mundo, Él no lo hizo porque éramos en ese momento en la mente de Dios atractivos a sus ojos. No, Él conocía perfectamente el tipo de personas que habríamos de ser antes de venir a Cristo, y Él sabía muy bien las veces que pecaríamos contra Él después de convertidos, incluyendo todas las veces que íbamos a caer en el pecado de la idolatría. ¿Tú crees que tú no eres idólatra? ¿Que tú no tienes lucha en tu corazón con los ídolos porque tú renunciaste ya a los santos, a las imágenes, a los cuadros? ¿Qué dice Juan en su primera carta, escribiendo a una iglesia, escribiéndole a un grupo de cristianos? Dice que nosotros que conocemos a Cristo estamos en el verdadero, en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y cómo termina Juan? Hijitos, guardaos de los ídolos. Una advertencia a cristianos. Si Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guardaos de los ídolos. Un autor llamado Brad Bickney nos dice que un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Aquí está la clave de la idolatría: más que a Dios. Puede que se trate de algo bueno en sí mismo, pero mi amigo, mi hermano, si tú lo deseas más que a Dios, ya se ha convertido en un ídolo. El problema no está en desear cosas, sino en desearlas más que a Él. Cuando el hecho de no tener eso, lo que sea, te causa irritación, amargura, descontento, ansiedad, a pesar de que tú profesas tener a Dios como tu Dios, has caído en el pecado de la idolatría, porque ese descontento, esa ansiedad, esa irritación es un indicativo de que Dios no es suficiente para ti, de que tenerlo a Él no te basta. Tan pronto ese deseo desmedido se apodera de nuestro corazón, hemos cometido adulterio espiritual en la misma presencia de Dios. ¿Tú recuerdas, mi hermano, cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué expresión más fuerte? Delante de mí.
Todo lo que tú deseas más que a Dios es un altar idolátrico que tú estás colocando en la misma cara de Dios para serle infiel. Cuando nosotros hacemos eso, es como el esposo que pone una foto de su amante en frente de su lecho nupcial en la habitación. Es fuerte, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es como decirle a Dios, mira Dios, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres amoroso, yo sé que tú hiciste los cielos y la tierra y que tú sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder, pero francamente tú a mí no me satisfaces plenamente. Lo lamento, Dios, yo necesito otras cosas aparte de ti. Y aún sabiendo que en ocasiones tú y yo, creyentes, íbamos a hacer eso, nos escogió para ser recipientes de su bendita gracia. No éramos nada bonitos cuando Dios nos escogió, no éramos atractivos. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres espirituales, malolientes, putrefactos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Por gracia. No por bonitura. Sí, yo sé que nos espantamos al leer la orden que Dios le da a Oseas, pero ¿saben qué? El mensaje del evangelio debería ser más chocante para nosotros, pero 1000 veces más chocante. ¿Por qué nos espanta que Dios le pida a Oseas que se case con una mujer fornicaria y no nos choca el hecho de que ese Dios 3 veces santo, justo, se casa con hombres y mujeres como tú y como yo? ¿Por qué nos choca? Él es el mismo Dios que decidió tomar a una mujer fornicaria para hacerla suya, sabiendo de antemano lo que esa decisión iba a costarle. Y aún así se casó. Pero no nos adelantemos a la historia. Poco tiempo después de la boda, Gomer sale embarazada. Y dice en el versículo 3 que ella le dio a luz un hijo. Noten, hay un le ahí, o sea, ese hijo era de Oseas. Él era el papá. Y le dice, ponle por nombre Jezreel, una palabra que significa, es un significado ambiguo, y Dios iba a tomar luego esa ambigüedad para decirle algo al pueblo de Israel, porque significa tanto esparcir como plantar, las dos cosas. Noten que en aquella comunidad agraria, ¿verdad? Cuando uno siembra la semilla, hace el mismo movimiento para sembrar y para esparcir. Por eso el significado de la palabra Jezreel. Un tiempo después, Gomer sale embarazada de nuevo. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Noten que ya no dice le dio a luz una hija. Así que es probable que ya esta niña no fuera de Oseas. Y Dios le pide que le ponga por nombre Lo Ruama, que significa no compadecida. Yo, otra vez haciendo uso de la imaginación, no me imagino lo que era, ¿verdad? Una niña no compadecida, ven acá. O sea, pero era un nombre que ya recordaba algo. Aquí la cosa ya comenzó a cambiar. Lo Ruama. Poco tiempo después de nacer Lo Ruama, Gomer sale embarazada otra vez de un varón. Y esta vez ya sí que es casi seguro que el niño no era de Oseas, porque Dios le dice, ahora llámale Lo a mí, que significa no eres pueblo mío. Podemos suponer
que ya en ese momento Oseas era la comidilla del pueblo. Es muy difícil en una sociedad, ¿verdad?, como esta, que la conducta licenciosa de Gomer pasara desapercibida. La situación se va tornando cada vez más vergonzosa para Oseas hasta que finalmente Gomer decide abandonarlo para irse detrás de sus amantes. Capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, o sea, Gomer, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ¿saben lo que hizo Oseas con su esposa infiel? Bueno, aunque es difícil distinguir en esta historia si se está hablando de Dios o si se está hablando de Oseas, o probablemente se está hablando de Dios a través del mismo Oseas, lo que sucedió, mis amados hermanos, hermanas, es que Oseas continuó cuidando de su esposa adúltera, aunque ella no lo sabía. O sea, tal vez Oseas pensó y sabía que los amantes de su mujer no la iban a cuidar apropiadamente, y él decidió cumplir el voto matrimonial que hizo el día de la boda. Así que Oseas se mantuvo fiel al voto, cuidando de su esposa, dándole cosas que ella creía que se lo daban sus amantes. Vean otra vez el versículo 8 del capítulo 2. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ni Israel reconocía la bondad de Dios, ni Israel reconocía que no era Baal, el Dios de la fertilidad, el Dios del clima, el que mandaba la lluvia, el que hacía que los árboles fructificaran, ni Gomer reconocía que era su marido el que le daba todas esas cosas. Yo no sé cómo era que Oseas se las ingeniaba para hacerle llegar a su esposa todas estas cosas. Pero ya ustedes se pueden imaginar cuando los amantes tal vez se encontraba con ellos en el mercado y le decía: mira, por favor, yo sé que tú eres el amante de turno, llévale eso ahora por favor a mi esposa. Y estos hombres perversos llegaban con estas cosas, y Gomer se volvía loco y le decía: gracias, gracias, por cosas que le mandaba su verdadero marido. Yo le dije que era una historia rara. Cuando uno lee el libro de Oseas, a uno le parece increíble que una mujer sea tan insensata que abandone a un marido como Oseas. Ahora, ¿no es eso lo que nosotros hacemos cada vez que buscamos en las cosas de este mundo lo que solo Dios puede darnos? No lo olviden, nosotros somos Gomer. Nosotros tenemos en los cielos un marido perfecto, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros nos alejamos de Él para ir detrás de nuestros ídolos, como si nuestro Dios no fuera suficiente. ¿Y saben lo que hace Dios si en verdad somos parte de su pueblo? Él encuentra la manera de hacernos reaccionar. Y si no puede despertarnos de nuestra locura por medio de su bondad, entonces lo hace por medio de la disciplina. Gomer continuó enredada en su pecado, yendo tras los deseos de su pecaminoso corazón, hasta que las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Capítulo 2, versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque me iba mejor entonces que ahora. Obviamente yo no creo que esas eran las palabras de Gomer. Esas eran las palabras que Dios deseaba que su pueblo dijera.
Entonces Dios los estaba disciplinando en su amor, en su misericordia, en su bondad, para que Israel se volviera a Él. Y Dios estaba disciplinando a Gomer, haciendo que las cosas le fueran de mal en peor, para que ella se volviera a su marido. El propósito de la disciplina es hacer que su esposa infiel vuelva a su esposo fiel. Mis hermanos, el amor verdadero siempre busca dar lo mejor de sí, ¿verdad? Y Dios sabe que Él no tiene nada mejor que darnos que Él mismo. Muchas veces Dios tiene que quitarnos un bien menor, que puede ser que estemos idolatrando, para que entonces podamos buscar el bien mayor, porque Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Dios no puede darnos nada más grande que a Jesús. Él es lo más grande que puede dar de sí mismo, Dios. Y es por eso que muchas veces nos deja cosechar las consecuencias amargas del pecado, hasta que digamos como el hijo pródigo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. El Señor quiere llevarnos a la sensatez de decir: iré y me volveré a mi primer marido, porque me iba mejor entonces que ahora. Pero lamentablemente esa no fue la reacción de Gomer. Todavía no acababa de entender que su esposo era 1000 veces mejor que sus amantes, y tuvo que recibir la consecuencia de su locura. Versículo 9 del capítulo 2. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, ahora escuchen, hermanos, en medio de este lenguaje de juicio, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Yo le decía a mi esposa esta mañana, mientras repasaba este sermón, decía: este libro me está quebrantando el alma. Eventualmente, Gomer fue desechada por sus amantes y tratada como una basura. Fue tal su degradación que terminó siendo vendida en un mercado de esclavas. Allí fue exhibida públicamente como una mercancía barata, esperando al próximo hombre que la comprara para abusar de ella. ¿Y saben lo que Dios le pidió a Oseas? Capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Ustedes se imaginan a Oseas participando en la subasta de su esposa? Todos los hombres en el mercado mirándola con desprecio y ofreciendo cosas para comprarla. Esto tiene que haber sido tan humillante para Oseas. Pero él no solamente está dispuesto a pagar el precio
que piden por Gomer, sino que vuelve a reafirmarle su voto matrimonial. Versículo 3. Hermano, yo no estoy inventando esta historia, simplemente la estoy contando. Y le dije, o sea, él la compra y dice Oseas, y le dije, tú serás mía. Durante muchos días no fornicarás, ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Yo te seré fiel hasta el final de mis días. Una vez más, Dios quiere recordarnos a través de Oseas, por extraordinario que parezca, que este amor tan increíble casi es un pálido reflejo de su amor por nosotros. Porque noten lo que dice el versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel, otra vez vuelve Israel, sin ley, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios está diciendo, lo que Oseas está haciendo con su esposa es lo que yo hago con mi pueblo infiel. Israel iba a sufrir con creces las consecuencias de su adulterio. Pero aún en medio del mensaje de juicio y castigo que Oseas pronuncia contra el pueblo, la misericordia divina vuelve a brillar de una forma sorprendente. Vean el capítulo 1, versículo 9, otra vez dice, capítulo 1, versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en que donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, no, ahora sois hijos del Dios viviente. En medio del juicio, en medio de las tinieblas, de la oscuridad de este texto, brilla la misericordia de Dios. Capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza. Esto es ¿cómo puedo decir? O sea, Dios está haciendo un juego de palabras aquí, porque Acor es una palabra hebrea que significa problema. Ahí fue donde apedrearon a Acán, ¿se acuerdan? En el valle de Acor. Y ahora está diciendo, yo voy a convertir ese valle que les recuerda a ustedes aquel juicio a Acán y a toda su familia. El valle problemático lo voy a convertir en una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Baali. En aquel día volverás y me llamarás mi esposo. ¿Qué libro más sorprendente? Cientos de años más tarde, Pablo en Romanos va a citar el libro de Oseas. Algunos versículos. Para mostrar que la apostasía del pueblo de Israel no frustró el plan redentor de Dios. De hecho, nadie puede frustrar el plan redentor de Dios. En medio de tanta apostasía, Dios siempre se ha reservado un remanente fiel y aún hizo uso de esa misma apostasía para cumplir sus propósitos. Porque, hermanos, ¿qué pasó cientos de años más tarde? Que Israel rechazó a su Mesías, provocó que fuera crucificado, sin saber que en esa cruz Dios estaba mostrando su amor para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, Romanos 9:23, a los cuales también ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora descubrimos que la promesa, la gran promesa del libro de Oseas, incluía a los cubanos, a los colombianos, a los chilenos, a los dominicanos.
Nosotros somos el pueblo de Dios porque, como veíamos anoche en el taller, nosotros estamos en Cristo y Cristo es el Israel de Dios. Él es el descendiente de Abraham, que es el receptor de las promesas divinas. Mis hermanos, Dios también tuvo que comprar a una mujer infiel por esposa, y el precio que pagó por ella no fueron 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada, sino la sangre de su precioso hijo. Me encanta esta cita de un predicador del pasado reciente, siglo XX, Donald Barnhouse. Hablando de este libro, dice: cuando vemos este amor en operación a través del corazón de Oseas, puede que nos preguntemos si realmente Dios es así. ¿De verdad Dios es así? Pero cada cosa en la palabra y en la experiencia nos muestra que Él es así. Él iba a darle al hombre los árboles en el bosque y el hierro en la tierra y la inteligencia para hacer un hacha con el hierro, para cortar un árbol y convertirlo en una cruz. Le daría la habilidad para hacer clavos y un martillo, y cuando tuviera la cruz y el martillo y los clavos, el Señor iba a permitirle al hombre sujetarlo y llevarlo a esa cruz, extenderle sus manos sobre ellas y permitiría que el hombre lo clavara allí, y al hacerlo tomaría sobre sí los pecados del hombre y haría posible que aquellos que lo despreciaron y rechazaron vinieran a él y conocieran el gozo de saber que sus pecados fueron perdonados y removidos, que conocieran la seguridad del perdón y la vida eterna y participaran de la expectativa de la esperanza de gloria con él por siempre. Ese es nuestro Dios, dice Barnhouse, y no hay nadie semejante a él. ¡Qué Dios! ¡Qué esposo tenemos nosotros! ¿Recuerdan Isaías 55? Yo creo que este es uno de los textos más citados y más mal interpretados en el pueblo evangélico, porque no lo citamos en su contexto. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros solemos usar ese texto cuando a un creyente le pasa algo inesperado que no parece que sea para bien, y le decimos: bueno, mi hermano, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Pero si leemos este texto en su contexto, veremos que Dios no está hablando de esas extrañas providencias que llegan a la vida del creyente. ¿Saben en qué sentido los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros? En su compasión y en su misericordia. Porque en el versículo anterior dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis caminos no son como los tuyos. A ti se te hace difícil perdonar, pero no a mí. Dios no es tacaño con su misericordia. Nosotros sí. Dice Juan Calvino, comentando acerca de ese pasaje de Isaías: los hombres suelen juzgar y medir al Señor comparándolo con ellos mismos, porque sus corazones están tan movidos por pasiones furiosas y tan difíciles de aplacar, que los hombres piensan que no pueden reconciliarse con Dios cuando lo han ofendido, pero el Señor muestra que está lejos de parecerse a los hombres. Dios nos está diciendo: oye, ven a mí, que yo no soy como tú. Ven a mí, yo no soy como tú. De hecho, es interesante que esa expresión, más alto que los cielos, solo aparece otra vez en el Antiguo Testamento, y es en el Salmo 103, y es para hablar otra vez del perdón de Dios. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así es más alto mi compasión.
Si Gomer cometió una locura al alejarse de un esposo como Oseas para ir detrás de sus amantes, mis hermanos, mayor es nuestra locura cuando buscamos fuera de Dios lo que solo Dios puede darnos. Pero es tal nuestra locura que muchas veces nuestro Dios tiene que perseguirnos para darnos su bendición, como hizo con Israel. ¿Saben que una de las cosas que más me impresiona del libro de Oseas es que en ninguna parte del libro Oseas nos revela lo que había en su corazón mientras su esposa le estaba siendo infiel? Él solamente narra la historia, pero no nos dice lo que había en su corazón. Pero Dios se vale de su profeta para revelarnos lo que había en el suyo. Miren, mis hermanos, es muy humillante que un hombre desnude su corazón delante de otros para mostrar el dolor que tiene por una esposa que lo ha traicionado y despreciado. Pero eso es precisamente lo que hace Dios a través de todo el libro de Oseas. Mira, si eso no te impresiona, de verdad, ahí donde estás, pídele a Dios que te ayude. Oseas capítulo 11. Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo a Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hay un libro que se titula El Dios que yo no entiendo. De verdad, hermanos, yo no entiendo este Dios. No cabe en nuestra mente finita un Dios así. Capítulo 14, versículo 1. Oigan a Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuélvete, porque por tus pecados has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová a decirle: quita toda mi iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos las ofrendas de nuestros labios. Ven otra vez a tu marido. ¿Qué aprendemos del libro de Oseas? Bueno, hay varias aplicaciones aquí que podemos extraer de esta historia. Por un lado, mis hermanos, este libro nos muestra la verdadera cara del pecado y cómo podemos luchar eficazmente contra él. Cada vez que un cristiano busca fuera de Dios lo que solo Dios puede darle, está cometiendo adulterio espiritual. Mis hermanos, la razón por la que pecamos es porque pensamos encontrar fuera de nuestro esposo algo mejor que lo que él nos ofrece en Cristo. Esa es la verdadera cara del pecado. ¿Tú quieres luchar eficazmente contra los ídolos de tu corazón? Bueno, en primer lugar, identifica cuáles son esos ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Pídele a Dios en oración que te ayude a examinar con objetividad tu propio corazón. Y en oración, examínate a ti mismo, pregúntate cuáles son los deseos que están controlando mis pensamientos, que están controlando mis conversaciones, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué tú sueñas cuando sueñas despierto? ¿Tú estás dispuesto a pecar
para obtener algo que deseas o para retener algo que tú no quieres perder. O sea, tú estás dispuesto a pecar contra tu marido, estás dispuesto a pecar contra Dios para obtener eso. ¿Hay alguna cosa aparte de Dios que te haga sentir seguro? ¿Alguna cosa que tú creas necesitar aparte de Él para ser feliz? ¿O para que tu vida tenga propósito? Llena esta línea. Yo fuera feliz si tuviera... ¿qué? Ahí está el ídolo. Si lo quieres más que a Dios. ¿Cuáles son tus temores? O las cosas que te causan ansiedad. ¿Cuáles son las cosas que te causan descontento o que te irritan? Porque todas esas cosas, el temor, la irritación, son alarmas en el alma que nos ayudan a ver que hay cosas a las que le estamos dando más importancia de la cuenta. Porque tú no te irritas por lo que no te importa. Examínate a ti mismo primero y luego, en segundo lugar, recuerda quién es tu marido. Recuerda quién es tu marido, recuerda el costoso amor con que te ha amado, los beneficios espirituales sin números que Él ha derramado y desea seguir derramando sobre ti. Medita en eso, mi amado hermano, mi amada hermana, hasta que el brillo pasajero del pecado se desvanezca ante la luz del invencible e inexplicable amor de Dios. Miren, es muy difícil encontrar a un marido como Oseas, definitivamente. Pero es imposible encontrar a uno como Dios. Como Oseas, muy difícil. Como Dios, imposible. Un Dios que nos escogió en nuestra miseria. Un Dios que nos buscó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en el altar del matrimonio expresó sus votos. Yo, Jesús, te tomo por esposa delante de nuestro Dios y prometo serte fiel en los sufrimientos y gozo, en pobreza y abundancia, en salud y enfermedad. Yo, Jesús, prometo amarte y alegrarte como tu esposo, no hasta que la muerte nos separe, sino por los siglos de los siglos. También aprendemos de este libro, en tercer lugar, que los creyentes no somos gentes necesitadas de amor, que tenemos que ir por la vida demandando que otros nos amen. Mira, puede ser que haya alguno aquí que diga, wow, yo he sido tan poco amado, tan poco amada, pero créeme, si tú eres creyente, mi hermano, mi hermana, tú tienes más amor de la cuenta. El amor que Dios ha derramado sobre nosotros sin merecerlo es tan extraordinariamente abundante que, como bien señala Edward Welch, nuestra meta debe ser amar más a las personas que lo que las necesitamos. Nuestra meta debe ser amar a las personas, no necesitarlas. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Juan 7. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, no un chorrito. Ríos de agua viva. Y Juan aclara, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Tú y yo tenemos al Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón. ¿Tú quieres más? Yo creo que me estoy pasando de tiempo, pero una vez al año no hace daño, dicen ustedes los cubanos. Los que son cubanos aquí. Spurgeon dice que en una ocasión él iba a predicar en una iglesia y estaba nervioso. Porque mi hermano, miren, predicar, no importa que uno tenga mucho tiempo predicando, es una responsabilidad tan grande que ustedes no se imaginan el peso que cae sobre un predicador unos minutos antes de pararse en el púlpito a predicar. Por eso decía
un predicador australiano, él decía que los años más difíciles de un predicador son los primeros 50. Y Spurgeon iba ahí en su carroza, ¿no?, de caballos. Señor, ayúdame. Y dice que de repente recordó el texto, bástate mi gracia. Y dice Spurgeon, yo iba en mi carruaje y comencé a reír, porque por primera vez en mi vida me di cuenta de la ironía del texto. Te basta mi gracia. Eso es, ustedes saben lo que es un guppy, ¿verdad? Un guppy, un pececito que es como de ese tamaño. Eso es como decirle a un guppy, el océano te basta o tú necesitas más agua. Bástate mi gracia. Ya, tú tienes la gracia de Dios. El Dios de amor nos rescató de la esclavitud del pecado, nos compró en el mercado de esclavos al precio de la vida de su Hijo para hacernos libres, para que pudiéramos disfrutar de Él por siempre. No como los que están aquí sin Cristo, que son esclavos del pecado. Mi amigo, si tú no tienes a Cristo, tú eres un esclavo. ¿Tú crees que tú eres libre? Porque puedes hacer lo que te da la gana. Tú no te das cuenta que el pecado está obrando en ti para mantenerte en tu cárcel pensando que eso es libertad. ¿De verdad los creyentes somos personas necesitadas de amor? ¿No deberíamos más bien ir por el mundo buscando a quien hacer partícipe del sobreabundante amor que Dios nos ha dado en Cristo? En tercer lugar, si en verdad tú eres cristiano, pero te has enfriado en tu relación con el Señor, tal vez hay alguno aquí que dice, wow, Señor, yo soy frío, mi vida espiritual ha decaído. Entonces vuelve a tu marido. No dudes ni por un momento que Él es quien te ha traído hoy aquí para que tú escuches la historia de Oseas. Dios en su soberanía te está llamando por su palabra. ¿Tú piensas que no hay remedio para ti? ¿Que tu caso es irreversible? Mira, eso te lo está diciendo tu pecado, no Dios. Nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades. Escucha cómo termina el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo sanaré su rebelión. No, tu caso no es irremediable. Si tú eres creyente, ya levántate, arrepiéntete de tu idolatría y vuelve a tu marido, porque Él no es como tú ni como yo. Él es amplio en perdonar. Él está lleno de compasión y te va a recibir con los brazos abiertos. Mi hermano, mi hermana, ya deja ese decaimiento y vuélvete a Jehová. No vivas una vida cristiana mediocre, porque nuestro marido merece más que eso. Y es Él que te da la gracia para que tú no seas mediocre, ni para que yo sea mediocre. Y si hay alguien aquí que todavía está sin Cristo, fuera de ese pacto matrimonial, yo te suplico en esta mañana, te lo suplico de corazón. No desprecies al Dios amante que nos revela su corazón en su palabra. No desprecies a Dios. Porque así como es infinita su misericordia para aquellos que vienen a refugiarse bajo la sombra de sus alas por medio de la fe en su Hijo, así de terrible es llegar al juicio sin estar amparado en su misericordia. Mira cómo termina Oseas 4:9, 14:9, cómo termina el libro. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos
y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Así termina Oseas, como un llamado al arrepentimiento. Quiere el Señor que tú seas uno de esos que transita libremente y gozosamente por ese camino, habiéndote amparado por la fe en la justicia perfecta de Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz, y que tú no seas uno de esos rebeldes que van a terminar destruidos en ese camino. Abandona los ídolos de tu corazón y acógete hoy por fe a la misericordia de Dios en Cristo, que tomó nuestro lugar en esa cruz para pagar nuestra deuda. Todos tus pecados serán perdonados, ahora mismo, aquí, ahora. Y recibirás gratuitamente el don de la vida eterna. Y desde ahora vas a disfrutar del amor invencible, inconquistable, incomprensible de Dios,